Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la demora, me costaba la verdad conectarme. Vamos a continuar por donde estábamos. Habíamos visto hasta el punto 3, inclusive, de la bolilla esta bastante larga de la 16 de medidas cautelares. Hoy vamos a abarcar el punto 3 al 6 y la que viene, la última parte, que es un poco más cortita, a pesar de que son 4 puntos del 7 al 10, y ya arrancar con la bolilla que sigue, porque ya se nos viene la fecha del examen encima. Vamos a empezar con el punto cuarto, ¿sí? Que es la medida cautelar de secuestro. Algo de esto hemos hablado cuando hablamos del embargo, ¿sí? Nosotros en el embargo poníamos de resalto que si era un bien registrable, la medida de embargo bastaba con la anotación de la medida en el registro respectivo. Y en el caso de cosas muebles o semovientes, esto exigía una diligencia judicial, un mandamiento por un oficial de justicia, a los efectos de trabar embargos sobre los bienes, tomar nota de los embargos, de los bienes sujetos a embargo sobre los cuales recae la medida, pero nosotros decíamos, explicábamos en la clase anterior, muchas veces hasta inclusive el oficial de justicia en la práctica, como para descomprimir la situación, lo primero que dice, quédense tranquilos que no nos llevamos nada, ¿no? Esto que tiene esa finalidad un poco más psicológica que jurídica, pero en realidad tiene un sustento jurídico, porque el embargo no implica un desapoderamiento. Cuando uno va a embargar, como decía yo recién, se va con lo mismo que entró, ¿sí? No se lleva nada. El embargo no importa un desapoderamiento. En el secuestro ya estamos hablando de otra cosa. El secuestro es una medida cautelar por la cual se desapodera, esto implica un desplazamiento, ¿sí? En la posesión de la cosa, a una persona de un bien de su propiedad y que se encuentra bajo su guarda. La finalidad del secuestro es evitar que se pierda, que se modifique, que desaparezca, eh, o que sea destruido, ¿sí? Eh, ya sea, en algún caso, por solo transcurso del tiempo y en otro caso porque haya algún tipo de actitud maliciosa en la contraparte o en el tercero. Y también cuando sea necesario un documento, ¿sí? Para poder deducir una pretensión procesal. El secuestro puede recaer sobre la cosa que es el objeto litigioso, eh, también sobre una cosa que no es el objeto litigioso, pero que entendemos que puede ser, que puede desaparecer y los efectos de resguardar el crédito que estamos reclamando, o también sobre, este, sobre una cosa que es en realidad una prueba, ni siquiera es el objeto litigioso. Piensen ustedes, por ejemplo, en el secuestro de una historia clínica a los efectos de ser incorporada en un proceso de daños y perjuicios de mala praxis médica, ¿sí? Es frecuente en este tipo de cuestiones que como medida precautoria se arbitre, se solicite y se ordene el secuestro de la historia clínica para que no sea alterada en el futuro, ¿sí? Es decir, que no tenga agregados. Yo promuevo la demanda, notifico la demanda y antes de contestar la demanda, eh, el, el hospital, la clínica demandada, le hace un montón de agregados respecto a el paciente concurrió, fue atendido, se le indicó tal cosa, se le indicó tal otra, o se le indicó tal tratamiento, el paciente no lo cumplió, y un montón de agregados que eh, a los efectos de eludir su responsabilidad, ¿sí? Entonces ya sería tarde.
la función del secuestro, en ese caso de la documentación, es la de precisamente resguardar una prueba y evitar, y jugar también con el factor sorpresa, y evitar que esa prueba sea alterada en el futuro. A diferencia del embargo, el secuestro entonces les decía, implica un desplazamiento de la cosa sobre la cual recae la medida, que en el embargo no, sea de cosas muebles o de bienes inmuebles. Por otro lado, si estamos hablando de desplazamiento, el secuestro necesariamente tiene que recaer sobre bienes muebles o semovientes. Obviamente, no hace falta explicar que en un inmueble sería imposible para el desplazamiento. Pero además, hay otra cuestión, y es que, como vamos a ver en un rato, el secuestro es una medida cautelar sucedánea al embargo. Es decir, ante la insuficiencia del embargo, recién se va a poder pedir y ordenar el secuestro. Es decir, si no hubiese bienes para embargar, o esos bienes fueran insuficientes para cubrir el crédito reclamado, o cuya tutela se persigue en el proceso, entonces, recién ahí podemos solicitar el secuestro. Es decir, que no podemos elegir el secuestro como medida porque se nos da la gana, o porque nos gusta más, o nos resulta más efectiva, o más atractiva, sino que el secuestro recién aparece cuando el embargo no alcanza, ¿sí? O resulta imposible trabarlo, porque no hay bienes. Es por eso que el secuestro es una medida subsidiaria, ¿sí? del embargo preventivo. Esto, fíjense, que aparece claramente en la primera parte del artículo 221 del Código, ¿sí? Cuando el embargo, dicen, por sí solo no asegurase el derecho invocado por el solicitante, ya sea porque no hay bienes para embargar, o el deudor no tiene ningún tipo de bienes a nombre de él, o porque los bienes que tiene y que fueron embargados son insuficientes. A su vez, también, el secuestro aparece en la segunda parte del 221, también como posiblemente una medida autónoma, cada vez que sea indispensable para proveer a la guarda o conservación para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. En este caso puede recaer sobre la cosa que es el objeto litigioso, ahí ya no depende, no estamos trabando, no estamos asegurando un crédito, ¿sí? Sino que lo que estamos asegurando es que la cosa que es objeto litigioso no se pierda, no desaparezca, no se altere, no se destruya, o no se enajene, ¿sí? Porque por ahí, si es siendo una cosa mueble, el comprador no tiene manera de saber si tiene previamente un embargo o no. Sino también como medida autónoma cuando sea indispensable para poder proveer a la guarda o conservación de la cosa. También puede recaer esto, decíamos, sobre documentación que sea prueba en el proceso. Respecto al procedimiento, no hay muchas diferencias con las otras medidas cautelares. Sí hay que indicar, primero, que no hay bienes que puedan ser embargados, que el deudor no tiene bienes que puedan llegar a ser embargados, o que hay bienes que fueron embargados y que no cubren el crédito reclamado en el proceso. De esto demostrarlo sumariamente. Respecto de que el deudor no tiene bienes que puedan llegar a ser embargados, esto es algo que para algunos jueces basta con la sola manifestación, de decir, no encuentro bienes, y para otros jueces a veces exigen algún tipo de demostración. Esto se puede demostrar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un trámite que se llama consulta en líneas de titulares, en la cual se pueden solicitar qué bienes inmuebles hay en la provincia de Buenos Aires a nombre de una persona. Entonces, acompañando este informe negativo, diciendo que no hay bienes a nombre de esa persona, estaría acreditado esto de que no hay bienes para embargar y por eso estamos con el secuestro. La cuestión concretamente es que
En el caso del secuestro, al haber un desapoderamiento, tiene que, tiene que designarse un depositario. Este depositario puede ser una institución oficial o un tercero. Normalmente se designa un tercero. El tercero va a cobrar por ser el depositario. Y en algunos casos puede ser el propio acreedor. El propio acreedor puede quedar como depositario. En el caso que sea un tercero, ese tercero va a cobrar y puede ejercer su crédito en el mismo proceso. Y puede ejercer y va a tener derecho de retención sobre ese bien hasta tanto no le paguen el depósito. En el caso de la medida que sigue, la inhibición general de bienes, algunas de las cosas fuimos adelantando. La inhibición general de bienes es cuando el deudor no tenga bienes para poder ser embargados. Cuando el deudor no tiene bienes que sean sujetos a embargo, en ese caso, el acreedor puede solicitar la medida de inhibición cautelar de inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes, yo les decía, hay que acreditar, no en el secuestro, en realidad en la inhibición general de bienes hay que acreditar la carencia de bienes con un informe negativo, también con un informe nominal nacional, en el caso de los automotores, que también se puede solicitar, inclusive Search Online es algo muy sencillo. En el caso de la inhibición general de bienes, recuerden que el efecto que tiene la inhibición general de bienes es que impida a la persona o a la parte sobre la cual recaiga la medida, poder vender o grabar los bienes. No le impide comprar, ¿sí? Y también recuerden de que esta medida tiene algunas limitaciones, y es la siguiente, que si yo traigo la medida de inhibición general de bienes sobre un bien inmueble, la voy a anotar obviamente al registro de propiedad inmueble, pero eso no le impediría al afectado de esa medida poder disponer de un automotor, precisamente porque la medida es en un registro, está trabada en un registro determinado. De manera tal que al estar trabada solamente el registro de propiedad de inmueble, puede disponer de un registro de un automotor y sin que nadie se entere. ¿Sí? Cuando solicitamos una medida de inhibición general de bienes, quien solicita la medida tiene la carga de indicar el nombre, el apellido. Bueno, el código dice en el 228 el domicilio. En realidad, no es común esto, pero pueden hacerlo también. Los registros, tanto de la propiedad automotor como de la propiedad inmueble, exigen también que cuando se envía el oficio de inscripción de la inhibición se indique el número de quit o de quid, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la inhibición general de bienes? La inhibición general de bienes, yo les decía, no afecta a un bien determinado. Si yo, además, afecta a un determinado tipo de bienes, yo traigo una inhibición en el registro de propiedad inmueble, va a poder vender un automotor y viceversa, no le impide comprar. Y no tiene, sobre todo, prioridad una inhibición sobre la otra, ni sobre un embargo. Es decir, que el día de mañana a un deudor le traban varias inhibiciones, no existe el principio de primero en el derecho, primero en el tiempo, perdón, mejor en el derecho, sino que todas las inhibiciones tienen la misma prioridad, porque en realidad no tienen una prioridad sobre un bien determinado. Y lo que es más importante, no la tiene sobre un embargo. Ejemplo, un acreedor manifiesta al juez que desconoce bienes de su deudor y solicita una inhibición general de bienes. Traba la inhibición general de bienes en el registro de la propiedad inmueble, que es lo que normalmente se hace. Otro deudor busca mejor y le encuentra un bien, o resulta que después otro acreedor, perdón, busca mejor y le encuentra un bien, o resulta que el deudor adquirió un bien, porque la inhibición no le pide adquirir, le pide vender o grabar.
y le encuentra un bien y lo embarga. Mucho después, un año después, lo va a llevar a remate, lo va a subastar, se presenta el acreedor que trabó en inhibición, dijo, pero yo le trabé en inhibición antes, un año antes. No, señor, no tiene prioridad sobre el embargo, porque el embargo sobre ese bien específico. La inhibición es precisamente general, la inhibición general de bienes, de forma indeterminada, ¿sí? Entonces, la medida de embargo sobre ese bien tiene prioridad sobre la inhibición, que en realidad ni siquiera fue sobre ese bien. Respecto de la sustitución o levantamiento, la sustitución de la inhibición va a ser, el deudor puede solicitar la sustitución precisamente ofreciendo o aportando bienes a embargo, ¿sí? Obviamente que la inhibición general de bienes, si bien no fiesta un bien determinado, es más gravosa que el embargo. ¿Por qué? Porque el embargo es sobre un bien determinado, ¿sí? Lo cual no me va a impedir disponer de otros. En cambio, la inhibición general de bienes me va a impedir, el deudor le va a impedir disponer de todos los bienes, por lo menos si trabó en el registro de propiedad inmueble, de todos los bienes inmuebles. De manera tal de que la ley, fíjense, en el artículo 228, que aplicando el principio de 203, que las medidas son mutables, esto ya lo explicamos en su momento, el artículo 228 precisamente prevé que el deudor pueda ofrecer bienes a embargo y solicitar el levantamiento de la inhibición, siempre y cuando acredite que esos bienes cubren el crédito reclamado en el proceso, ¿sí? Respecto de la extinción, ¿sí? Que también ahí se lo pide el programa, se aplica en principio la regla del artículo, del artículo 207, el segundo párrafo, en cuanto a que la extinción de las medidas es a los 5 años, ¿sí? Se opera de pleno derecho, no hace falta declaración judicial alguna, esto también con las otras medidas. Y además, la ley respecto a los inmuebles, la ley 17801, el artículo 30, que es la ley de registro de propiedad inmueble, el artículo 37 también dispone la caducidad a los 5 años, y el artículo 17 del decreto 6582/58, que es el decreto 6582/58 es el que rige o que regula el régimen de automotores, el registro de automotores en Argentina. También el artículo 17 dispone también la caducidad de 5 años de inhibición general de bienes. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a trabar una inhibición general de bienes la traben en los dos registros, ¿sí? Porque si no, si la traban solamente en el registro de propiedad inmueble, tiene un vehículo, lo vende y no, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Van a ver que ahí en el programa aparece otro punto que es la inhibición voluntaria. ¿Qué sería la inhibición voluntaria? La inhibición voluntaria significa que una persona espontáneamente, y normalmente de acuerdo con otra, en el marco de algún convenio, y a los efectos de avalar el cumplimiento de una obligación, espontáneamente solicita su propia inhibición. Esto no está regulado por la ley. Sin embargo, se ha hecho, y cuando se ha discutido la validez, ya hace mucho tiempo la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, nada menos, ha considerado que era válida, estimado que era válida. Esta inhibición voluntaria, o también llamada indisponibilidad voluntaria, se ha discutido si es necesario o no registrarla. Acá ha habido dos posturas. Una postura que es la de más que nada la de especialistas en derecho registral, quienes han entendido que sí, que es necesario registrarla para darle debida publicidad. Por otro lado, procesalistas y civilistas, como Alterini, que es el margen de Carducci, entre los civilistas, han entendido que no es un requisito indispensable por la naturaleza de la medida y porque precisamente es una medida que está adoptada de común acuerdo con otra persona.
En la capital federal había una disposición técnica registral que la prohibía. Y ahora, el artículo 1972 del Código Civil y Comercial establece que en los actos a título oneroso es nula la cláusula en la cual alguien se obliga a no transmitir a persona alguna, con lo cual desterraría para los actos de título a título oneroso la posibilidad de trabar una inhibición voluntaria en forma, como decíamos, espontánea. La misma norma permite que esta cláusula a título gratuito siempre tenga un límite temporal de 10 años. En el régimen actual, entonces, del Código Civil y Comercial, la imposibilidad o la prohibición de establecer una inhibición voluntaria se extiende solamente a los actos a título oneroso. Por lo tanto, al contrario, se permitiría a los actos a título gratuito y con un límite de 10 años renovable. Nos queda por ver hoy la anotación de litis. La anotación de litis tiene como particularidad que es una medida que no inmoviliza un bien. Es decir, la anotación de litis, a diferencia, por ejemplo, del embargo, o a diferencia de la inhibición, pero particularmente del embargo, porque a similitud del embargo se traba sobre un bien determinado, pero a diferencia del embargo no impide que ese bien se inmovilice. Tiene un alcance. ¿Cuál es la finalidad? La medida de anotación de litis es la que se traba sobre un bien determinado, con la finalidad de advertir a los terceros la existencia de un proceso que compromete o afecta a un determinado bien. Esa es la finalidad. No impedir la enajenación, sino advertir a los terceros. ¿Para qué? Para que los terceros en el futuro no puedan alegar una eventual buena fe respecto o alegando un desconocimiento que sobre ese bien había un proceso determinado. Recuerden que el artículo 1919 del Código Civil y Comercial establece que la buena fe se presume a los efectos de desvirtuar esa presunción de buena fe, es que está la anotación de litis, ¿sí? Si alguien va a comprar un inmueble, lo mínimo que tiene que hacer es pedir un informe de dominio de ese inmueble, ¿sí? Para que ver cuáles son las condiciones de dominio. Si hay una litis anotada en la cual se advierte que hay un juicio de reivindicación sobre ese inmueble o de usucapión sobre ese inmueble, entonces no puede después en el futuro alegar que él compró de buena fe y desconocía de que había un tercero que estaba reclamando derechos sobre ese inmueble, ¿sí? Si bien normalmente cuando se habla de las medidas de anotación de litis se habla de los inmuebles, esto no impide que se trabe sobre otros bienes como automotores, y de hecho hay una disposición técnico-registral que así lo permite, ¿sí? Diferencia con el embargo preventivo, bueno, lo que decíamos recién, no impide la disposición o la enajenación del bien. Procedimiento y requisitos. Nosotros, un par de clases atrás, mencionábamos que, o la clase de atrás, cuando hablábamos del procedimiento de las medidas cautelares, decíamos las medidas cautelares se pueden promover, se pueden solicitar antes o después de iniciado el proceso. Pero decíamos que a excepción de esto, las medidas cautelares, o a excepción de esta regla, o la excepción de esta regla, es la anotación de litis. La anotación de litis supone necesariamente que se haya promovido la demanda. Esto es lo que dice el artículo 229 del Código, cuando dice procederá a la anotación de litis cuando se dedujere pretensión. Sin demanda no hay anotación de litis, ¿sí? Es decir, no puede promoverse la anotación de litis en forma anterior
al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque lo que estamos anotando, lo que estamos advirtiendo es la existencia de un proceso. Si es anterior al inicio del proceso, todavía no hay proceso cuya existencia que estaríamos advirtiendo. Respecto de los requisitos, obviamente va a tener los requisitos generales de verosimilitud del derecho y peligro de una demora, que también menciona, dice que el derecho sea verosímil, bueno, sería medio reiterativo, dice el 29, el derecho sea verosímil. Sin embargo, se entiende que respecto del requisito de verosimilitud del derecho y del peligro de una demora, algunos autores, como le dijimos, entienden de que el juez debe ser menos riguroso, precisamente porque la medida es mucho menos gravosa. La medida no impide, es solamente una advertencia. El acreedor está levantando la mano diciendo, ojo con este bien, pero no está impidiendo la disposición del bien. Entonces, el gravamen que provoca al deudor es muy poco, por lo tanto, la exigencia de la verosimilitud del derecho debería ser menor y la del peligro de la demora también debería ser menor. Y lo mismo con la contracautela. Una situación específica tiene la anotación de litis en los juicios de usucapión. Porque en el juicio de usucapión, la anotación de litis es obligatoria y va a ser, y esto acá está otra excepción, va a ser, ya no es a pedido de parte, sino que es de oficio y además obligatoria. Es decir, porque había medidas cautelares decretadas de oficio como las que podía decretar el juez en un proceso sucesorio. Pero en este caso es no solamente de oficio, sino que es obligatoria, porque sí se le impone el Código Civil y Comercial. El artículo 1905, que casi que está regulando el juicio de usucapión, eso lo vamos a ver cuando veamos la bolilla siguiente, dispone que el juez, al dictar el primer despacho, es decir, ordenar el traslado de la demanda, también va a disponer la anotación de litis, ¿sí? Aunque ustedes no lo pidan en la demanda de usucapión, el juez de oficio está obligado a disponer la anotación de litis. Esto está puesto por las medidas que hablábamos recién, por la naturaleza de la medida y a los efectos de advertir a terceros que no puedan en el futuro alegar una supuesta buena fe, cuando había una medida que avisaba que sobre ese inmueble había un proceso. ¿Y esto por qué? Porque en el juicio de usucapión, el demandado, que sería el titular registral, al verse que quien reclama la usucapión, el usucapiente, tendría en principio las de ganar, porque tendría probado, acreditado actos posesorios en los últimos 20 años, pagó todos los impuestos, trajo una pila de boletas, pagó todos los impuestos, tiene 5 testigos que dicen que ejerció actos posesorios, hizo su casa en el techo, hizo su casa en el inmueble, y el demandado, que ya ve que el inmueble lo perdió, que no tiene posibilidades de éxito en el proceso, va y lo vende. Dice, bueno, que no se lo quede por lo menos le saco algo de dinero. Ese es el motivo por el cual está la anotación de litis, porque es común este tipo de maniobras, ha sido históricamente común este tipo de maniobras y en los efectos de advertir a terceros respecto de la existencia de un proceso de usucapión sobre ese inmueble, diciendo, ojo, lo que estás comprando, porque hay alguien que está reclamando este mismo inmueble. Otro tipo de procesos en los cuales es obligatorio anotar la anotación de litis, o inscribir, perdón, la anotación de litis, es en los juicios de expropiación, que es lo que establece el artículo 29 de la Ley de Expropiación Provincial, que es la 5.708, y el artículo 24 de la 21.499, que no sé si antes se veía, no sé si se verá ahora, todavía en derechos humanos. Efecto de la medida de anotación de litis. El artículo 229 dispone que la medida de anotación de litis no impide ya dijimos, no impide enajenar el bien, pero también que disponen que no grava e inmoviliza el bien. Esto en realidad es conceptual, pero sí respecto de la extinción, el artículo 229 dispone que la medida se extingue con la finalización del proceso. Obviamente,
si ustedes lo que están haciendo es advertir la existencia de un proceso, de la misma manera que no la pueden anotar antes de iniciar el proceso, porque no hay proceso, también se extingue cuando termina el proceso, porque tampoco ya hay más proceso. Si se rechaza la demanda, obviamente ya no hay más verosimilitud del derecho, ¿sí? Pero también, si hay una sentencia favorable, lo que se va a pasar a anotar o inscribir, en todo caso, será, una vez que esté firme, la sentencia, con lo cual ya carece de razón de ser la anotación del litis. Hay una cuestión particular, que es en torno a la caducidad de la anotación de litis, y es si caduca o no a los 5 años. Recuerden de que estaba al principio del 207 que las medidas cautelares, lo cual incluiría la anotación de litis, tienen una validez o una vigencia de 5 años. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no dispone en el artículo 229 un plazo de caducidad. Si el artículo 229 no dice nada, se entendería que se aplica este plazo general. Y otros entienden de que en realidad duraría durante todo el tiempo que dura el proceso y no debería ser reinscripta. Pero el artículo 37, inciso B, de la ley 17.801 respecto a los inmuebles, dispone que todas las medidas, incluyendo las medidas cautelares, incluyendo la anotación de litis, la anotación preventiva de litis, caducan a los 5 años. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Es necesario o no es necesario reinscribir la anotación de litis? ¿Sí? El 207 se refiere al embargo preventivo y a la inhibición general de bienes. No menciona la anotación de litis. ¿Se aplica a las demás medidas? No se aplica la anotación de litis. La anotación de litis no es necesario reinscribirla. Se aplica el artículo 37 que dice que todas las medidas, todas, no solamente el embargo preventivo y la inhibición general de bienes, tienen que reinscribirse a los 5 años o caducan a los 5 años. En la provincia de Buenos Aires hay una disposición técnico-registral del registro de la propiedad inmueble, que es la disposición 18/1991, obviamente de ese año, que dice que todas las medidas cautelares tienen que reinscribirse y que las anotaciones de litis tienen que reinscribirse. En la ciudad de Buenos Aires la situación es distinta, porque hay una disposición técnico-registral del 2019, la 5/2019, que dispone que las anotaciones de litis deben reinscribirse a los 5 años o caducan a los 5 años, excepto las de los procesos de usucapión y los procesos de prescripción. Es decir, que acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires está resuelta la cuestión en el sentido que la medida de anotación de litis no debe reinscribirse en determinados procesos, en los demás sí. Y en la provincia de Buenos Aires, aparentemente en todos, y yo personalmente aconsejo hacerlo por las dudas. Con esto por hoy, porque los otros temas que tenemos que abordar nos llevarían mucho más tiempo que el final de la clase, y además porque por problemas personales no puedo darme más tiempo, porque es un día que normalmente no tengo asignado para dar clase. Terminamos la clase de hoy, nos vamos a ver el miércoles que viene, ya terminando esta bolilla y empezando la bolilla 17. A todos muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias.